Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. El tema de hoy vamos a hablar sobre los factores sociales. ¿Y qué influye todo esto? Los factores sociales influyen la corrupción, causas, efectos, características de la corrupción, estrategias y cómo combatirlas. La pobreza, la delincuencia y la violencia también son otros grupos vulnerables. ¿Y cómo vamos a vivir con ello? Los embarazos prematuros, la migración y el abandono en el campo, la violencia de género, la delincuencia de violencia en las calles, delincuencia de los cuellos blancos, sicariato y narcotráfico. El uso de tiempo, factores legales y de la justicia, de justicia, el sistema carcelario y sobre la seguridad ciudadana. Primer tema, ¿qué es la corrupción? ¿Qué abarca la corrupción? ¿Qué quiere decir la corrupción? La corrupción es que se encuentra conforme a los siguientes elementos, como es. La corrupción es una acción que afecta, corresponde, deprava el hecho de perder. Más se quiere decir que es la corrupción se utiliza por el vicio o el abuso a las personas. La corrupción también viene, y las causas que causa la corrupción es la ausencia de un marco legal contra la corrupción, la falta de vigilancia y cumplimiento de la ley, la falta de transparencia en los políticos anticorrupción. Las leyes blandas solo se castigan en un delito y no se recuperan lo robado. Los partidos de los funcionarios públicos de alta jerarquía que no se investiga. Reelecciones de organizaciones de Estado. Esas son algunas causas de la corrupción, pero existen tipos de corrupción, como la corrupción de gran escala, que nos quiere decir que son niveles altos de gobierno los que interrumpen eso. Menores escalas, funcionarios públicos de cargos medios o bajos, y corrupción política, que son normas de procedimiento de asignación de los recursos financieros. Vamos a hablar también sobre la corrupción que ha habido en el 2019, donde dice que la corrupción le ha costado al Ecuador 70 millones de dólares, así nos da a conocer un periodista en el año 2021, en el mandato de Guillermo Lasso. Nos da también a conocer el porcentaje de corrupción que ha habido en el Ecuador, como también nos da a conocer sobre todo eso. La corrupción abarca en nuestro Ecuador la pobreza y los grupos vulnerables. ¿Y cuáles son los grupos vulnerables? La gente pobre. La gente pobre son los grupos vulnerables. Por ejemplo, dice que la población vulnerable en el Ecuador, en primer lugar, dice que están los adultos mayores. Luego están las víctimas de SAT. Después están los niños y las niñas. Continuamos con las mujeres embarazadas. Avanzamos con personas con discapacidad, con personas privadas de la libertad, personas con enfermedades catastróficas y personas víctimas. Y todo eso abarca lo que es. ¿Cuál es el Instituto de Estado que vela por los pobres y personas vulnerables? El MIES, Ministerio de Inclusión de Economía Social. ¿Cuáles son los costos socioeconómicos del embarazo en adolescentes en el Ecuador? Un costo de oportunidad educativa, costos de oportunidad laboral, costos de oportunidad de ingreso laboral, costo sanitario, impacto fiscal y términos de remuneración, de renuncias sobre el ingreso nacionales. Otro factor muy importante en el Ecuador ha sido la migración. ¿Por qué la migración de campo a la ciudad? Hay causas y efectos. Las causas son condiciones de pobreza y pobreza extrema, desempleo en las zonas rurales, ausencia de política pública y campesino,
fenómenos naturales, no hay acceso a servicios básicos. ¿Cuáles son los efectos? Abandono del campo, pérdida de la soberanía alimentaria, alimentos ocasionados por los carros, asentamientos ilegales de las ciudades, guetos y barrios marginales. Ese es el tema que hoy día podemos abarcar. Gracias.